muchachos, chicas, ¿cómo estamos? Espero que con ganas de poder aprender el día de hoy nuestra lección. Vamos a hacer nuestra oración para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé el entendimiento para poder explicarles yo la lección de este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa con el don de sabiduría tener este gusto por las cosas de Dios, que me haga apartar de las terrenas, que sepa con el don del entendimiento ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana, que con el don del consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme, que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos de la confesión de la fe y en el camino de la salvación, que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado, que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente que, con el don del temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderte jamás con el pecado. Lléname sobre todo con tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que, lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Como sabemos, muchachos, nos toca el día de hoy la lección, el encuentro 15. El Espíritu Santo en el misterio pascual. ¿Qué entendemos, muchachos, por misterio pascual? El misterio pascual es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de la cena pascual de los judíos, ¿sí? La cena pascual se ofrecía, ¿por qué? Por el paso que dieron de Israel, el pueblo de Dios de Israel, de Egipto hacia la libertad, ¿sí? Eso es un paso de la esclavitud a la libertad. Tengamos presente que este paso que da nuestro Señor en la Pascua es un paso hacia la salvación de todos nosotros, porque Él se entregó por amor hacia nosotros. Por eso de ahí es que es su Espíritu Santo en el misterio pascual. Si Él no hubiese sido quien era, ningún ser humano hubiera aguantado. Desde la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Aquí lo vemos impotente, triste, porque ni sus discípulos lo pudieron acompañar en esta oración. En esta oración vamos a encontrar algo muy importante de que Él nos enseña a orar. ¿Cómo? Cuando le dice al Padre, le dice Abba, que quiere decir Padre. ¿Sí? Si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? En esta escena, Él nos muestra que en todos los tiempos difíciles, como el que estamos viviendo ahorita, que no solo es triste, sino doloroso para muchos, el perder a sus seres queridos y no hacemos esta oración. Hágase tu voluntad, pero ayúdanos a aceptarla, ayúdanos a superarnos, ¿sí? Y cuando encuentra a sus discípulos dormidos, que no pudieron velar con Él, ¿qué dice? El espíritu está pronto, ¿sí? Pero la carne es débil, ¿sí? ¿Qué nos está dando a entender que hagamos ahí? ¿Sí? Que nos dé esa
situación de que cuando rezamos el Padre Nuestro nunca lo meditamos y en él decimos esas 7 verdades. Una de las principales es: hágase, Señor, tu voluntad. ¿Sí? Y otra de las frases muy importantes en esta oración es, ¿sí?, que la carne de nosotros es débil, ¿sí? Líbranos del mal, ¿sí? Lo decimos también en el Padre Nuestro. Precisamente en los misterios dolorosos meditamos esto, muchachos, ¿sí? Pero el misterio pascual no se centra únicamente en la oración de Jesús en el huerto. Desgraciadamente, ¿sí?, a más de 2000 años, en el segundo misterio doloroso, decimos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. No lo flagelaron hace 2000 años nada más, lo seguimos flagelando cuando infringimos sus leyes, cuando no hacemos su voluntad, ¿sí? Aquí en el libro que tenemos con ustedes nos habla de la Pascua de Jesús, ¿sí? Aquí la van a tener ustedes que contestar cuando Jesús es condenado a muerte, si es lo primero, que no creo, ¿verdad? Jesús expira y entrega su espíritu, Jesús se les aparece a sus discípulos y Jesús hace oración en el huerto de los olivos, ¿sí? Y luego nos acercamos al momento más importante de la obra de Jesús, ¿sí? Todo esto que viene aquí, que ustedes nos van a hacer el favor de leer, ¿sí? Su muerte, que es entrega, Jesús muere porque quiere, lo que les decía yo. Él quiso entregarse por amor a nosotros, por salvarnos, por liquidar nuestras deudas. Todo aquello que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios Padre, Él lo pagó por nosotros, ¿sí? Aquí viene también lo que les acabo yo de recordar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Y luego la presencia del Espíritu Santo. En el momento de la muerte de Jesús, se supone que ya por el simple hecho de que quien sufrió es una persona de la Trinidad, ¿sí? Sabemos que tenemos un Dios trinitario, sabemos que es Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santo Santificador, ¿sí? Les repito, como hombre, ¿sí?, Él no nos hubiera podido redimir si no hubiera tenido plenamente al Espíritu Santo, pero no era la gracia. Hay muchos santos que están llenos plenamente del Espíritu Santo y no hubieran soportado tanto, ¿sí? Porque esa cruz que Él cargó no era una cruz cualquiera, eran todas nuestras miserias, todo aquello que nosotros hacemos mal. Por eso yo les pido que en este tiempo, cuando tengan un problema tan grave como ahorita, que es de salud, que mucha gente se está yendo, se está despidiendo ya de nosotros porque esta enfermedad se está llevando mucha gente. Y no propiamente a lo mejor por el virus, sino el mismo miedo hace que otras patologías se desarrollen. Pero lo importante en este caso es que cuando en nuestra familia tengamos una situación tan dolorosa, tan crítica, hagamos lo que Él hizo: orar, pedirle al Padre que nos apoye, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos fortalezca. Cuando tenemos un problema tan grande, es el único que nos puede ayudar. Nadie, ni siquiera la verdad, ni siquiera el mejor médico inmunólogo puede quitar el virus, si no es porque Dios así lo quiere, ¿sí? Si tengo un enfermo que va a entrar en una cirugía, ¿qué debo de hacer? Espíritu Santo, guíale la mano al cirujano para que mi familia, para mí, pueda yo tener todavía a este ser querido a mi lado. Pero no será mi voluntad, dijéramos igual, sino la tuya, ¿sí? Entonces, su pasión empezó ahí, en el huerto de los olivos, y culmina en su crucifixión y muerte, ¿sí? Luego de que aprendieron a Jesús,
los discípulos huyeron, ¿verdad? Lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. En el patio había una fogata y alrededor de ella muchas personas. Pedro se sentó entre ellos y observaba a Jesús. Unas personas lo identificaron, ¿verdad? Pero él lo niega 3 veces. Cuando canta el gallo, y fue lo que le había dicho Cristo, que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces, se echó a llorar. ¿Sí? Qué triste que siendo uno de sus discípulos más amados, él solamente lo niega y se pone a llorar. Las autoridades judías, Anás y Caifás, y romanas, Poncio Pilato, condenaron a Jesús a muerte. ¿Sí? Herodes también lo condenó. Él era un judío al servicio de los romanos, pero la decisión determinante la tomó Poncio Pilato. ¿Sí? A pesar de la intervención de su mujer, que le decía que no condenara a Jesús. De hecho, Pilato quería poner en libertad a Jesús. Pero, pues, los maestros, los fariseos, todos ellos querían su muerte y tenía que quedar bien con ellos. ¿Sí? Después fue golpeado, les digo, es flagelado nuestro Señor. Es algo tan difícil de creer que a más de 2000 años lo seguimos haciendo, lo seguimos flagelando. No nos pongamos en el plan de, ¿yo qué? Yo ni siquiera, hace 2000 años, ¿quién pudo haber existido de nosotros? Sí, pero cargó, esa cruz fue tan pesada porque cargó con todas las faltas y pecados de todos nosotros, los que estamos aquí a 2000 años y los que hasta que Él decida que sea el fin de los tiempos, también por ellos va a pagar. Entonces, este es el misterio pascual, ¿sí? Y después de ser golpeado y flagelado, coronado con varas de espinas, ¿sí?, en la cabeza, hecho una persona de burla. ¿Qué podemos nosotros hacer? Ni nos podemos admirar cuando a estos 2000 años tenemos tantos hermanos separados que se burlan de nosotros por el hecho de creer en Él. ¿Sí? Nada de lo que hicieron en ese entonces es nuevo para nadie. Ni siquiera nosotros a 2000 años lo hemos dejado de hacer. Cuando Él va cargando esa cruz, todos se lamentaban, las mujeres lloraban por Él. ¿Qué les dijo? Lloren por ustedes y sus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, a 2000 años, cuando tenemos su palabra, tenemos aquí la revelación de Él. Él nos revela al Padre y nosotros no queremos entender. Imagínense si no lloró de impotencia en esa oración en el huerto. Él ya sabía todo lo que íbamos a hacer nosotros y todo lo que van a hacer todos los que siguen después de nosotros, todo lo que han hecho los anteriores y lo que van a hacer en el futuro. ¿Sí? Imagínense si no sintió esa impotencia de no poder llamarnos y que acudamos a Él y le hagamos caso. Por eso es el misterio pascual tan importante, para que nosotros lo estudiemos, lo meditemos y veamos lo que hacemos. ¿Sí? Y muchos diremos, no es cierto, no lo conocen. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos con el vecino? ¿Cómo nos portamos con los vecinos? ¿Sí? Tienen necesidad, pues qué bueno, que se rasquen con sus uñas. ¿Se les murió fulano? Pues ¿por qué no se cuidaron? Pues porque son así. El único que nos podría y nos puede juzgar es Él. Nosotros no. Nosotros nada más estamos para apoyarnos como hermanos, querernos, ¿sí? Él nos está enseñando a amarnos hasta dar la vida por el hermano, ¿sí? Porque fíjense, todavía aparte de que nos salva,
nos hermana con Él. Por medio del bautismo, nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto, muchachos, sí me gustaría que lo meditaran bastante en este tiempo, porque realmente estamos en un tiempo, les repito, triste y aparte de todo, muy, muy, muy doloroso, ¿sí? Todo esto que viene aquí en su libro, que les dice transformar la vida en una continua Pascua. O sea, todo el tiempo pasemos de el hablar del vecino a ayudarle al vecino, de el estar murmurando y comiéndonos al prójimo a tratar de buscar a ese prójimo y hablarle de la obra maravillosa que ha hecho Él, nuestro Salvador, para que todos nos veamos como hermanos. En este libro tan hermoso vemos no solo eso, también vemos que si nosotros, aquí nos lo dice al último, Jesús dio su vida por nosotros y también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Al darnos su Espíritu, Cristo entra en nuestra vida para que cada uno de nosotros pueda decir como San Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Una frase que muchos de nosotros la pasamos cuando nos la leen en las lecturas de la Santa Misa, como algo así como que, eso dijo el Señor, ¿sí? Y nosotros escuchamos su palabra, creemos que Cristo vive en mí, comulgo, tomo su pan y su vino, que es su cuerpo y su sangre, para poder decir: Cristo vive en mí. No nos queremos acercar, hermanos. Ustedes que están jóvenes, que aparentemente ahorita no les está afectando tanto esta enfermedad, créanme que el día de mañana no van a saber qué hacer si no se acercan a Él, si no voltean hacia Cristo y le piden que los llene del Espíritu Santo para que puedan fortalecerse, tener la sabiduría, el entendimiento, porque lo más probable es que a muchos de ustedes ni siquiera ponen atención en la oración que les tratamos de hacer, que se la aprendan. Por eso cada lección se las recitamos. Todos los dones que nos da el Espíritu Santo, nuestro dulce huésped del alma, nuestro maestro de oración, ¿sí? Les repito, si Cristo no hubiese tenido su divinidad y hubiera estado lleno plenamente del Espíritu Santo, no hubiese logrado llegar al Calvario con la cruz a cuestas, y aún así le tuvieron que ayudar. Imagínense cuánta miseria tenemos, cuántos pecados cometemos, que pesó tantísimo su cruz, que su cruz ha sido algo tan difícil que para Él incluso fue muy, muy, muy pesada. Y vamos a pasar a escuchar a Dios nuestro Padre, ¿sí? Dice: escucho a Dios mi Padre. No podemos organizarnos en equipos, por lo tanto, les voy a leer los pasajes de los Evangelios de Mateo, del capítulo 26, del versículo 34 al 50. ¿Sí? Jesús les respondió: te aseguro que esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le replica: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó a Pedro y a los 2 zebedeos y empezó a sentir tristeza y angustia. Les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Se adelantó un poco y, postrado su rostro en tierra, oró así: Padre, si es posible,
Aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió a donde estaban los discípulos, los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? Estén atentos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se alejó a orar: Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se cumpla tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró dormidos, porque tenían mucho sueño. Los dejó y se apartó por tercera vez, repitiendo la misma oración. Después se acerca a sus discípulos y les dice: ¿todavía dormidos y descansando? Está próxima la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en poder de los pecadores. Levántense, vamos, se acerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de gente armada de espadas y palos, enviada por los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una contraseña: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron, le echaron mano y arrestaron a Jesús. ¿Sí? De ahí nos vamos a pasar a Lucas 23. ¿Sí? Versículo 44 y 45. Era mediodía, se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas. Hasta medianoche, el velo del santuario se rasgó por en medio. ¿Sí? Y de ahí nos vamos a Juan 19, 28 y 29. Después, sabiendo que todo había terminado para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, le sujetaron a una caña y la acercaron a la boca. ¿Sí? Y nos vamos hasta el 20, 19, 22. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: la paz esté con ustedes. ¿Sí? Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. ¿Sí? Entonces, esto es toda su pasión, muerte, y seguiría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él resucita, así es que no nos dirigimos a un Dios muerto, nos dirigimos a un Dios vivo. Resucitó. ¿Sí? Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, pero Él resucitó. ¿Sí? Aquí es donde Él llega a sus discípulos y se muestra de que Él está vivo. Él ya se los había dicho en muchas de sus predicaciones, en sus parábolas. Él les dijo que había venido a sufrir y a dar la vida.
Nosotros eso no lo entendemos. Pasó el viernes, después de su muerte a las 3 de la tarde, pasa todo el sábado y el domingo, cuando las mujeres se acercan al sepulcro, encuentran el sepulcro vacío. ¿Por qué? Porque Él ya está resucitado. Él ya terminó su labor. Ahora está en nosotros. Ahora es nosotros, el mundo, quienes decidimos si aceptamos o no ese regalo maravilloso de la salvación. Él ya hizo lo suyo. Ahora nos toca a nosotros. Aquí en el libro, a ustedes aquí están las citas que les acabo de leer, y después se comparten con sus familias, por favor, porque no tenemos de modo de hacer este equipo, y interiorizan lo que hemos escuchado. Encuentran los aspectos similares de estos 4 textos evangélicos que hablan sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Luego escribe en el papiro un resumen de las citas que acabas de leer. ¿Sí? Van a leerlo. Acá abajo les viene un resumen casi también. Jesús encuentra en su pasión y muerte la presencia del Espíritu Santo, fuerza que lo acompaña en estos momentos de dolor. Lo que les decía, si nosotros tenemos ahorita un dolor, una preocupación, un pendiente, aún con las escuelas, ahorita ustedes, muchachos, en la escuela parece que no, pero a veces estudiamos, leemos, y cuando llegamos, como yo aquí ahorita, ¿verdad? Hay veces que ya la mayoría se me olvidó. Pero si no llego antes y le hago oración, Señor, no soy yo quien va a hablar. Es tu Espíritu Santo que me toma y que le presto únicamente mis palabras, mi boca, mi cuerpo, mis manos, porque ellos son espíritu, ¿sí? Pero yo no estoy haciendo nada, simplemente y aún así con los nervios se nos olvidan tantas cosas. Entonces, ustedes así en la escuela, cuando estudian y llegan al examen y no se acuerdan, pídanle mucho al Espíritu Santo y van a ver cómo es de maravilloso nuestro Señor. Por medio de su Santo Espíritu, que es nuestro dulce huésped del alma, les repito, les va a hacer entender lo que aprendieron, lo que ya estudiaron, y van a poder contestar, y van a poder hacer maravillas si tienen fe. Hoy podemos descubrir en nuestros momentos tristes esa fuerza que proviene de Dios y de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Puede y debe darle sentido a nuestros momentos tristes y de dolor. Cuando nos sentimos solos y abandonados, esto solo podemos lograrlo a través de la oración. Este es el ejemplo que nos da Jesús. Platico con mi Padre Dios. Aquí viene una oración que normalmente hacemos cuando recibimos la comunión y que dice: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aleje de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Después de hacer estas oraciones que debemos de hacer diario para no estar como pues muchos de nuestros hermanos que se duermen y se olvidan de dar gracias a Dios. Memorizo. Ayúdate de diversos materiales y dibuja, recorta o pinta elementos que ilustren cada uno de los elementos de la oración que acabamos de realizar. Aquí podemos hacer, pues, no sé, probablemente 2 corazones entrelazados y pedirle eso, que su corazón esté unido al de nosotros por medio de su Santo Espíritu, para que ustedes hagan esta tarea
del modo más sencillo. ¿Sí? Piensa en 2 momentos de la vida de Jesús, donde consideres que está la presencia del Espíritu Santo, y luego escríbelos y explica el porqué. Esta es una tarea que van a tener que hacer, muchachos. ¿Sí? No es difícil. Yo no les voy a dar la respuesta en esto del misterio pascual, en qué momentos está fortalecido nuestro Señor, pero sí les voy a recordar, por decir, cuando inicia su vida pública y se retira al desierto a orar, a fortalecerse. Si hablamos de que los dones de fortaleza, sabiduría, entendimiento, de consejo, de piedad, de temor de Dios, de ciencia, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Él se fue a llenar más plenamente del Espíritu Santo después de haber vivido su vida como cualquier ser humano, como cualquier mortal, como cualquiera de uno de ustedes, ¿sí? Como cualquier santo, que a veces son tremendísimos, ¿verdad? Y que a la mera hora son llamados por Dios y se llenan plenamente del Espíritu Santo y hacen maravillas, intercediendo por aquel hermano más necesitado. Entonces, en ese momento, Jesús se llena plenamente del Espíritu Santo, que lo va a acompañar en sus 3 años de vida pública, haciendo milagros, curando enfermos, haciendo ir a los sordos, haciendo que el ciego vea, que todos tratemos de comprender cuál era su misión. ¿Sí? Entonces, así como esa vez que sabemos que al leer está implícito el Espíritu Santo, del mismo modo ustedes van a buscar algunas citas, nomás les piden 2, en donde Cristo está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que han aprendido. ¿Sí? Después, avanzo. Vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué sentimiento tienes cuando ves la imagen de Jesús en el Vía Crucis? ¿Sí? Espero que algún día hayan visto el Vía Crucis. En el Vía Crucis nos muestran cómo Jesús es flagelado, cómo Jesús es llevado rumbo al Calvario, ¿sí? Y cómo van dándole de latigazos. Desde que lo aprenden en el huerto de los olivos, lo maltratan, lo empujan, lo avientan. Y lo que nosotros vemos como en este cromo, su muerte, su crucifixión y muerte, es algo tan bonito que ustedes ven así. Nos gustan los crucifijos, ay sí, ponerlo arriba de nuestra cama. Pero ¿qué sentimos realmente cuando sabemos que esto es algo que no es tan real? Nada más nos recuerda, pero realmente fue muy sangriento. Fue algo que de verdad no quisiéramos ni recordarlo. Cerrar los ojos y llorar y pensar en cómo dejaron a nuestro Señor, cómo quedó el puro hueso casi, cuántos latigazos recibió, cuántos golpes, cuántas burlas, cuántos aventones, cuántas gentes gritándole, ¿sí? Que se había salvado a otros, ¿por qué no se salvaba él? Cuando él se había entregado voluntariamente por amor a nosotros. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, jovencito? ¿Qué sientes cuando ves a alguien que fue atropellado en una avenida? Si te ha tocado ver a un difunto que a veces ha sido arrollado por más de un auto,
Qué triste. Te trabas, te traumas. Imagínate haber visto ese calvario, ese vía crucis, ese camino hacia la muerte, lleno de sangre, de moretones, de latigazos. Cuando en aquel entonces, acuérdense que los látigos terminaban así en puntas, cosas horribles, le desgarraron toda la piel. Y vemos un crucifijo. Y pues pensamos que así quedó nuestro Señor. No se nos pone tan crudamente por los niños, pero realmente lo que nos muestra su palabra, lo que nos dice de cuántos flagelar, cuántos latigazos, con esas cosas, haga de cuenta, peor una bola llena de clavos, peor que desgarraba la carne. ¿De qué manera pienso yo que pudo haber sufrido nuestro Señor? Por mí, de verdad, por mí, porque yo sí me apropio de la salvación que Él me ofrece. Hazlo tú, hermano, tú comparte con tus papás, con tus hermanos, que Él nos amó al extremo, de verdad. Es algo que realmente, con palabras yo a lo mejor no se los puedo describir como debo, pero fue algo tan difícil de poderlo representar. Pero cuando vamos en el Vía Crucis, a veces sí, cuando Magdalena le enjuga las lágrimas, cuando estamos aquí, cuando estamos allá. Y luego, ¿qué harás para acompañar a Jesús en los momentos de dolor y sufrimiento? ¿Qué vamos a hacer cuando vamos acompañando a Jesús? ¿Saben cuándo va a ser cuando nos vamos a acompañar real y verdaderamente? Cuando estemos enfermos, ya en aquel momento en que sabemos que no tardamos en entregar también nosotros, en dar ese paso, esa Pascua, donde vamos a acompañarlo en ese Calvario, cuando vamos a entender, ¿qué voy a hacer yo? ¿Saben qué hacemos la mayoría? Renegamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Para qué? Yo no tengo por qué hacer esto, no tengo. Pues mejor que me den, como dicen ahora, ¿verdad? Una muerte digna. Pues que me inyecten y ya quedo. ¿Ya para qué? De todos modos me voy a morir. No respetamos su voluntad. ¿Sí? Vamos a morir, sí, pero en el momento Él que lo decide, no cuando nosotros quieramos. No tiene nada de digno esa muerte. Pensemos y ubiquémonos, es lo que les decía yo. Todo esto que estamos haciendo, ¿cuántos de nosotros cuando hablamos y decimos del 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, ¿sí? Ay, ¿cómo pasó a creer semejante fulano? ¿Ser el diablo o qué? Herodes. ¿Cuántos niños mandó matar? Todos los que tuvieran menos de 3 años, imagínense. Y nos admiramos. Cuando ahora a los jóvenes, a las chamanas, que no supieron respetar su cuerpo, les dicen, pues aborta, tíralo. ¿Por qué les digo que el único que nos puede juzgar, el único que nos puede decir estás mal es Él, no nosotros? Pero estamos haciendo cosas peores que en aquel entonces. Reflexionemos, meditemos, no sigamos haciendo tan pesadísima esa cruz de Cristo. Muchachos, muchachas, sé que están fastidiados, que no les tocaron tiempos como a los otros, donde éramos libres, andábamos bien. Ustedes son aquellos en quienes nosotros podemos pensar en que tenemos todavía el gran misterio de saber si realmente podemos confiar en seguir teniendo sacerdotes.
en que haya vocaciones sacerdotales y religiosas, en que haya realmente todavía jóvenes que tengan el valor de no avergonzarse de ser católicos, cristianos, verdaderamente. No les digan, ay, es que el evangelista, mire, estudia los evangelios. Nosotros también estudiamos los evangelios. Nosotros también creemos en Cristo. No nos dejemos engañar. ¿Saben por qué nos convencen? Porque nunca, mientras somos católicos, nos preocupamos por enterarnos, por saber de la vida real de Cristo. Jamás tomamos una Biblia si no es porque realmente de repente, pues ya en el catecismo me dijeron, pero pues voy a leer a ver qué dice ahí. De verdad, ustedes están jóvenes, ahorita tienen un tiempo maravilloso de meditar. Sí, es difícil y doloroso lo que estamos viviendo. Están encerrados en su casa, igual que todos nosotros. Pero ese dolor, este tiempo va a pasar. Va a pasar. ¿Y saben por qué? Porque estamos en manos de Dios. Porque vamos a ser verdaderos hijos de Dios, creyendo en Él. Y si me toca morir, iba yo a morir de cualquier forma, porque a eso vine. Estamos de paso en este mundo. Así como Él vino nada más 30 años a vivir, los otros 3 fueron de vida pública, ayudando, recorriendo, enseñándonos, mostrándonos ese gran amor que nuestro Padre nos tiene. Aceptémoslo. Veamos realmente lo que Él quiere enseñarnos. No nos impide divertirnos, no nos impide ser humanos, ser gente normal. Lo que nos pide es que nos acordemos de su amor, que lo alabemos, que meditemos su palabra. Si tenemos 73 libros en la Biblia, ¿sí?, y unos son bien cortitos, ¿cuántos libros tenemos que leer en la escuela? Y hay muy buenos libros. Y nos gusta la literatura clásica, nos gusta la literatura contemporánea, nos le gusta todo. ¿Por qué no estudiar la palabra, meditarla, ver qué nos dice el Señor? ¿De qué manera nos habla? Y no para que se la aprendan, no. Pero si algún día les llama la atención abrir y ver qué dice San Juan, o ver qué dicen los Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, y me está diciendo San Juan, y el Verbo ya existía desde antes de que nosotros, ¿sí?, y se hizo carne. Es un cántico hermoso con el que empieza San Juan su Evangelio. Meditemos un poquito en esa palabra, meditemos en ese versículo, ¿sí? Si Él era la palabra, de verdad, cuídense, muchachos, de verdad, aprendan, mediten, vean que la palabra de Dios no es más de que una realidad por la cual tenemos que pasar. Entonces, esa es otra tarea. Para vivir en familia, comparte con tu familia lo que aprendiste en este encuentro, ¿sí? Selecciona como verdadero con una V o falso con una F, según consideres. Aquí te preguntan si Jesús aceptó su muerte porque no le quedó más remedio. Dios Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. En la pasión y muerte de Jesús no están implicadas las 3 divinas personas. El Espíritu Santo es la fuerza que acompaña a Jesús en sus momentos de dolor. Sí, yo en este encuentro espero en Dios haberme dado a entender. Van a poner lo que es verdadero con una V y lo que es falso con una F. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si realmente
estamos entendiendo lo que nosotros tratamos de explicarles. Queremos que ustedes aprendan cómo Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos llena plenamente de su Santo Espíritu desde el día de su bautismo, donde nos da las 3 virtudes teologales. Ahora ustedes que van a recibir este sacramento de la confirmación, les va a entregar más plenamente al Espíritu Santo por medio de los dones que en ustedes está, cuáles dones se van a desarrollar y cuáles van a dejar guardados ahí en el olvido, en aquello que pues como que no les interesó, pero estén ustedes. Ustedes deciden, Dios nos da esa gran capacidad de tener el libre albedrío que Él nos regala, para que podamos discernir la verdad de la mentira, la verdad de todo aquello que nos aleja de Él, la verdad sobre cuándo estoy yo faltando a su voluntad y cuándo estoy yo obedeciendo su santísima voluntad. Créanme, muchachos, no es fácil para nosotros que no hemos sabido aprender a utilizar los medios de la tecnología para poder darles de un modo más dinámico nuestra catequesis, porque aparte de todo, no todos ustedes ni nosotros tenemos la capacidad económica para adquirir todos los medios para realizar o avanzar en esa tecnología, ¿sí? Nos pasa lo mismo que a los maestros. Los pobres maestros ya están igual que los niños, bien desesperados y todo, y pues no les queda más de quedar del modo más fácil y rudimentario sus clases, tratando de que los muchachos entiendan o comprendan sus estudios necesarios y básicos para la vida diaria. Nosotros lo que les tratamos de enseñar son los conocimientos básicos y necesarios para llevar una vida con fe, una vida con amor, una vida que sea real, que sea vida, que no sea nada más algo que yo, pues, bueno, pues si me nace voy a misa, si no, pues, algún día. Ya Dios dirá. Muchachos, les pido de verdad también que sean responsables y nos envíen sus tareas, por favor, que nos envíen para nosotros estar atentos a si realmente les estamos tratando de enseñar, de que los podamos hacer entender lo que queremos compartir con ustedes, que es la palabra de Dios, que es la verdad de que ustedes, como en su libro les dice, en comunidad y guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes están en la mejor edad y la mejor forma de poder ahora sí que absorber plenamente todo lo de la escuela, todo lo de la catequesis y aparte todo lo que la vida les está enseñando, que no toda la vida vamos a poder andar como quisiéramos. Ustedes los jóvenes quisieran poder reunirse de menos en la escuela, platicar, chancear y tener con quien platicar bien. Nosotros los adultos del mismo modo nos reunimos, vivimos y ahorita no podemos. Pero va a pasar, va a pasar. Y ustedes van a tener una cosa más de experiencia, una cosa más en la cual se van a poder basar y decir: gracias, Señor, gracias por habernos permitido librar este mal que se llevó tantas vidas. Esperamos de verdad que el día de mañana podamos salir y saludarnos como antes de mano. ¿Cuántos de ustedes su besito en la mejilla? Hasta chocaban las manos y los pies y todo.
ahora no podemos, de verdad. Estamos ante una situación donde esto es lo más importante, la oración. La oración que si nos permitimos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, vamos a poder salir adelante. Dios mediante, nos trataremos de conocer personalmente en cuanto todo esto pase, muchachos, ¿sí? Pídanle ustedes que están más jóvenes a Dios, pídanle que se haga su voluntad, que nos ayude a aceptarla, que nos fortalezca para que no caigamos en las tentaciones, que nos ayude a aceptar esa voluntad con gusto, con alegría, darle gracias cuando nos va bien, pero también no dejar de alabarlo cuando tenemos algún problema, algún pesar. Créanme que si nosotros procuramos de un modo particularmente alegre y llenos de vida, vamos a salir adelante. Vamos a tener nuevamente, ustedes ya tuvieron una probadita, ya tienen sus 12, 13, 14 años, 15, 16, vividos en plena libertad, conviviendo, bailando, cantando, jugando, aprendiendo con bastantes amigos y compañeros, ¿sí? No todos han llegado a esta edad, pero igual lo van a hacer en cuanto esto pase. Por eso sí les pido su oración, por eso sí les pido que tratemos de pedirle a Dios con ese gran amor, con que Él nos dio a su Hijo, con el amor que Él nos lo mandó para que nos lo presentara, para que nos enseñara, que no nada más es decir, pues Dios, como antes, ¿verdad? Nada más los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, aquellos que fueron elegidos y todos los demás, por eso siempre se edificaron ídolos. Nosotros no nos hagamos ídolos. Ustedes están en una edad en la cual son muy susceptibles a eso, a pensar en que aquel cantante, aquel grupo que toca muy bonito, se hacen ustedes sus ídolos ahora. Ahora también hay gente que pues nos hacemos el ídolo del dinero, o nos hacemos el ídolo de la apariencia, porque ay no, si no ando yo muy arreglado, si no ando yo muy bien vestido, muy bien pintado, muy bien maquillada la muchacha, no se sienten bien. No hagan ídolos. Vean a Dios el día que nos vayamos, el día que le entreguemos cuentas. No vamos a llegar así porque Él nos conoce desde antes de nacer y sabe cómo somos, cómo pensamos, de qué manera lo amamos y si lo queremos. Y Él sí nos quiere, nos está esperando, nos está dando la oportunidad de conocerlo para poderlo amar verdaderamente como nosotros debemos de amarlo. Así como Él nos amó, si nos dejamos llenar plenamente de Cristo y por medio del Espíritu Santo somos dóciles, podremos llegar verdaderamente a ese amor y llegar a tener ese encuentro en el momento en que lo decida. Por ese lado, ya esperamos, les digo, sus tareas para saber en qué hemos, ha podido ayudar y en qué nos está fallando para poder reforzar en las siguientes lecciones lo que más nos falte, lo que más necesiten ustedes. Tengan la confianza con su catequista, por eso en el WhatsApp pueden mandarle todas las interrogantes que les queden. Si tienen dudas, si tienen algún problema en lo que hemos explicado, trataremos de explicárselos más por alguna llamada, una videollamada, a ver qué Dios dice. Pues les recuerdo, chicos, estamos aquí dándole gracias a Dios. El domingo a las 10:30 de la mañana, acudir a la misa, tratar de ser puntuales y no faltar, no dejar las cosas a la se va.
no pensar en que somos única y exclusivamente jóvenes. Son jóvenes, están muy jovencitos, están muy bien todos, Dios les dotó de todo, tienen modo de absorber todo esto y más, mucho más. Pero por ahorita es lo que nosotros les queremos transmitir y enseñar, ¿sí? Ya no tarda tanto nuestra cuaresma, y si es posible y Dios nos lo permite, se puedan hacer los viacrucis. Pongamos un poquito de más atención, ¿sí? Para que podamos realmente ver y meditar qué sentimos cuando vemos cómo va Jesús al Calvario, ¿sí? Que podamos contestar estas preguntas. La verdad, esta lección fue cortita y pues está muy bien elaborada, de modo de que pueden contestar sin mayor problema. Pero les repito, si tienen alguna duda, algún problema que se les atraviese, para eso estamos los catequistas, para poder pues orientarles en aquello que se les atoró, en aquello que pues no entendí, que es la Pascua, que es el paso que da el pueblo de Israel hacia la libertad, y con Cristo es el paso que vamos a dar, que Él dio, como todos nosotros, a la muerte, ¿sí? En nuestra profesión de fe incluso lo mencionamos, ¿sí? Y decimos, resucitó al tercer día, porque Él es Dios, ¿sí? Él pertenece a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así como tenemos nuestros dedos formados en 3 partecitas y es un solo dedo, ¿sí? Así la Trinidad de Dios, tenemos un Dios trinitario, Dios Padre Recreador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo Santificador. Entonces, pues yo les pido, además, que después de haber hecho su resumen y contestar estas preguntas, pues nos traten de poner alguna sugerencia como tarea, ¿sí? Que nos hagan a las catequistas de cómo van a ver ustedes ese gran regalo que nos hace Dios Padre a su Hijo, por amor. Porque si por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre, Cristo, este hombre, viene y nos libera de ese pecado, ¿sí? Entonces, lo que un hombre nos quitó, otro hombre vino y nos lo dio. No podía ser de otro modo, ¿sí? Él tuvo que venir y pagar por todos nosotros, para que tengamos esa fe, tengamos esa esperanza y meditemos en el amor, en la caridad que Él tuvo para con nosotros al entregarnos a su Santísimo Hijo para liberarnos del pecado y de la muerte. No de la muerte que vamos a tener como seres humanos, porque vamos a pasar a la vida eterna, pero sí de la muerte, donde todo era oscuridad, no había esperanza, no había nada. Esa es la muerte que Él vino a acabar con ella. Él vino a darnos la salvación y nos vino a liberar de toda esa esclavitud en la que nosotros estábamos, llenos de pecado. Y ahorita ya nos estamos haciendo igualitos. Entonces, por eso les pido que ahora que Él nos está llamando la atención por medio de este virus, volteemos hacia Él y le pidamos, pero le pidamos con fe, que le digamos que nos libere de este mal, y Él lo va a hacer. Pero no nada más por el hecho de que, pues sí, pues no me oye. ¿Qué hace un papá cuando el niño se porta mal? Cuando el jovencito no hace caso, pues el papá tampoco le hace caso, ¿sí? Así estamos nosotros. Si queremos que Él nos oiga, pues vamos a hacernos más obedientes, vamos a hacernos
más sabios, más prudentes al saber y saber reconocer lo bueno de lo malo, lo que debemos y lo que no debemos hacer. No nos queda de otra, muchachos, están jóvenes, pero también entienden y también comprenden cuando hacen o no hacen el bien, y cuando hacen mal y cuando hacen el bien. Entonces, en ustedes está el que podamos realmente pensar en que hemos verdaderamente salido de la cárcel del pecado. Cuando por el contrario queremos sumergirnos más en él, pues entonces hacemos lo que se nos da la gana. No voy a misa, que digan lo que quieran, yo voy a hacer, me voy a sentir Dios. Tristemente tenemos muchos hermanos que están así. Ojalá y Dios quiera y podamos pensar en hacer las cosas de otro modo. Yo les pido ese favor, que nos hagan esas sugerencias de cómo les gustaría que les diéramos las clases, que cómo les gustaría, y contesten su libro, mándenos las evidencias de las tareas, mándenos sus tareas para que nosotros también veamos en dónde estamos fallando, en dónde no pudimos transmitirles lo que queremos, lo que nosotros pensamos que estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo. Si nos mandan sus tareas, pues vamos a entender en dónde estamos fallando, ¿sí? Y si alguna sugerencia nos quieren hacer, también una crítica es buena, una crítica constructiva, por favor, no nada más para decir es que la hermana no sabe hacer esto o no sabe hacer lo otro. Constructiva, si me explican de este modo, a lo mejor lo voy a entender, si me lo dicen de este otro modo, probablemente lo voy a captar de mejor modo. Yo les recomiendo mucho que estemos siempre en oración. Nos levantamos, ahora no andamos corriendo, no andamos, pues, que tengo que llegar corriendo a la escuela, que tengo que llegar corriendo a ver si consigo en el internet esto. Sí, ya todo se hace por el internet de todos modos, ¿sí? Entonces espero que puedan realmente, y ojalá y les pique la curiosidad y quieran buscar algo más sobre el misterio pascual que sufrió nuestro Señor, que pueda ser realmente algo que a ustedes les llame. Si lo pueden ver en el internet, van a entender de qué manera estamos tratando de transmitirles la verdad. Las películas no nos dicen la verdad, muchachos, porque la mayoría de las películas está hecha por los hermanos separados. Pero si buscamos otros modos, otros medios de información, vamos a encontrar muchos muy buenos para poder aprender un poquito más de todo esto que es importantísimo para ustedes, para que Dios los llene de esa fe y puedan realmente, pues incluso ser ustedes los que jalen a sus papás, a sus hermanos, a conocer más a Dios, para que el día que se les toquen en la puerta y les quieran decir, es que miren, esto pasa y no se los dicen, ustedes sepan de qué manera contestar, ¿sí? Yo les sugiero que no echen en saco roto la oportunidad que tienen de utilizar toda esta tecnología que ahora está muy a la mano y que más que nosotros ustedes la saben manejar mucho mejor. Nosotros todavía como gente adulta no la manejamos del mismo modo, pero ustedes sí, ustedes tienen mucha facilidad para aprender mucho más de lo que nosotros les podemos transmitir, ¿sí? Les repito, si les llama la atención, busquen de qué manera pueden hacer ese Padre Nuestro bien meditado. Son las 7 verdades de nuestra fe, ¿sí? Para decirle, Padre, portémonos como hijos, ¿sí? Que estás en el cielo. ¿Cuál es el cielo? Busquemos ese cielo
¿En dónde? En la creación, en todo lo que Él nos dio. ¿Sí? Yo quisiera poder decirles tantas cosas sobre ese Padre nuestro tan hermoso que nos enseñó como oración nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que dijo, díganle Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos adoptó como hijos. Aceptemos esa adopción, pero no así nada más, pues sí soy hijo de Dios. No, con gusto, con alegría. ¿Y qué hace un hijo? Busca conocer a su padre, saber, y vaya que lo logran, porque rete bien que se bailan a sus papás y a sus mamás. Ya saben por dónde llegarles cuando quieren unos tenis o cuando quieren algo. Así del mismo modo, sepan de qué manera hablar con Dios para poderle pedir todo lo que necesitamos. Es lo que yo les puedo compartir en este día y les agradezco su atención. Por favor, cumplan su tarea. Les pido que nos pongamos en este día en oración por todo lo que necesitamos en nuestras casas, todos y cada uno de nosotros, invocándolo exactamente como les digo, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Mamita María, no dejes de interceder por nosotros, para que Dios en su infinita bondad y misericordia nos vea con amor. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.